Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Leticia Flores de Human Performance. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre el mentoring como estrategia de desarrollo. Por respeto a las personas que se conectaron un poquito antes, bueno, vamos a empezar en punto. Para ello tenemos el día de hoy a Ángeles Mora y a Sonia Hernández que nos estarán instruyendo en este tema tan importante. Les presento un poquito a Sonia y a Ángels. Ángels Mora es socia directora de Human Performance y nos habla hoy desde Barcelona. Ella lleva más de 30 años trabajando en proyectos de capacitación, gestión y desarrollo de talento con empresas de México y de España. Y en específico ha liderado proyectos de mentoring en un gran número de empresas. Sonia Hernández es gerente de Human Performance y nos habla desde Ciudad de México. Ella cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos de capacitación, comunicación, desarrollo de competencias y la planeación, definición e implementación de programas de mentoring en distintas empresas. Antes de empezar, comentarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestra página web de Human Performance. También les haremos llegar un correo de la presentación que vamos a ver y cualquier pregunta o comentario que tenga lo puede realizar a través del chat o a través de la caja de preguntas y respuestas. Les cedo la palabra a Ángel y a Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti, y muchas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy en esta sesión en la que vamos a hablar de mentoring como estrategia de desarrollo en las empresas. Somos muchas personas en este webinar, hemos tenido una respuesta muy amplia y de compañías muy distintas, de distintos sectores de actividad, conectadas desde hasta 7 países distintos, pero eso sí, somos todos de esa rara especie que nos dedicamos a trabajar en recursos humanos, en capital humano, en desarrollo de talento y, en definitiva, en el desarrollo de las personas en la empresa. En nuestra agenda de hoy hablaremos de qué es el mentoring, pero sobre todo el por qué, ¿no? Y el para qué y el cómo nos va a ser útil para el desarrollo del talento en la empresa. Veremos también qué distintas modalidades de mentoring se están implantando hoy en las organizaciones y queremos acabar compartiendo algunos aprendizajes fruto de las distintas experiencias y proyectos en los que hemos participado. Así que vamos a dar inicio ya. Permítanme que les voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y vamos a empezar muy brevemente viendo qué es el mentoring, ¿no? Yo creo que seguramente todos ustedes tienen ya una idea de qué es el mentoring y, y cómo se aplica. Seguramente a veces por experiencia propia, ¿no? Y otras veces pues porque han oído hablar de ello o lo han leído, ¿no? En definitiva, el mentoring es un proceso mediante el cual una persona generalmente con más experiencia, el mentor, pues enseña, aconseja, guía y ayuda, en este caso al mentee, en su desarrollo personal y profesional. En general, un programa de mentoring busca ayudar al mentee en su proceso de crecimiento, acortar esa curva de aprendizaje y cuenta también con la experiencia, con la generosidad del mentor a la hora de compartir sus conocimientos y su experiencia, de inculcar los valores, la cultura, la filosofía de la organización y, en definitiva, ayudar a fidelizar y a motivar al mentí, ¿no? Algo tan importante hoy en día en el que todos tenemos esa preocupación por la alta rotación que a veces tenemos en las empresas. Y por eso es una importante herramienta de desarrollo el mentoring, ¿no? Y la verdad es que hay muchos estudios, muchas encuestas, informes que así lo avalan, ¿no? Si buscamos en Internet nos encontramos con una gran cantidad de artículos, de estadísticas
que hablan del impacto del mentoring en las organizaciones. Ya sabemos que hay verdades, dicen que hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Pero hay algunas cifras que, si bien no tenemos por qué tomarlas al pie de la letra, sí es verdad que nos dan una idea y nos dan un poco de foco del por qué hoy en día tantas organizaciones están poniendo en marcha programas de mentoring, ¿no? Por ejemplo, el 84% de las empresas del Fortune 500 tienen programas de mentoring, ¿no? Ese es un dato facilitado por Forbes, que además dice que en el caso de las empresas de Fortune 50, ese porcentaje llega hasta el 100%, ¿no? También es cierto que únicamente el 25% de las empresas pequeñas y medianas tienen programas de mentoring implantados. Los millennials, en una gran parte, consideran que un programa de mentoring es crucial para el éxito de la carrera, ¿no? Y no olvidemos que estamos hablando de un colectivo, los millennials, seguramente muchos de ustedes son millennials, ¿no? Son personas que están ya alrededor de los 40 años, ¿no? Así que son personas que están ya alcanzando puestos de responsabilidad y que seguramente son los que en adelante van a estar implantando esos programas de mentoring en las empresas. El mentoring reduce la rotación, ¿no? Ese problema que nos estamos encontrando, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Eh, los datos pueden ser más o menos exactos, pero sí es cierto que hay muchas encuestas y estudios realizados que sí demuestran que las empresas que han implantado programas de mentoring tienen una menor rotación no deseada. Gracias al mentoring productividad. Y hay algunos estudios que se atreven a dar ese porcentaje del 67%, ¿no? Lo que sí es cierto es que las personas que están en un programa de mentoring tienen una mayor satisfacción con el programa, con su trabajo, con la empresa, con la organización. Y eso hace que, lógicamente, pues su productividad sea mayor. Y finalmente, también es cierto que yo creo que el primer programa de mentoring en el que estuve trabajando debe hacer ya como unos 20 años, pero desde la pandemia hemos visto un incremento muy importante en esos programas de mentoring, en la implantación de programas de mentoring en las empresas. Así que tenemos ahí una base que nos indica el por qué, ¿no? Nos dice un poco por qué seguramente hay tanto auge en lo que es el mentoring en las empresas. Pero es que además el mentoring nos aporta importantes beneficios, ¿no? Sonia, ¿nos ayudas con esto, por favor? Sí, claro, Ángels. Y bueno, un poco retomando las palabras que decías al inicio de la generosidad, este tipo de estrategias es muy generoso porque aunque pareciera ser que el beneficiado directamente y el principal beneficiado es el mentí, porque al final son programas que están diseñados para ellos. La verdad es que todas las personas que se involucran y todos los roles que juegan en este tipo de programas tienen un beneficio importante. Claro está que el primer beneficio que vamos a impactar o el que vamos a notar es en el mentí. ¿Por qué? Pues porque hay un desarrollo personal y profesional, que es básicamente lo que se busca con este tipo de estrategias, pero también pues potenciar la implicación que tienen en la organización, porque además les amplía la visión, el estar con una persona que es diferente a tu área, que tiene experiencias distintas, que ha vivido situaciones, incluso dentro de la organización que han sido diferentes, eso le aporta muchísimo y más rápido. Por ahí decía Ángels de la curva de aprendizaje. Por supuesto que el escuchar lo de otro y de vivencias es mucho más impactante para ellos. Además de que, bueno, pues reciben un feedback periódico que no es de su jefe, que esto es muy importante porque al final los jefes inmediatos pueden tener una retroalimentación con el mentí, puede ser constante, pero está muy enfocada quizás al resultado, a los objetivos, al propósito del área. Pero alguien que te ve desde fuera
y que puede entender lo que está pasando y verlo sin estar involucrado directamente es una retroalimentación diferente. Y los mentís tienen esa oportunidad de recibirla de alguien que los está viendo desde fuera y que puede tener, digamos, hasta cierta neutralidad en las situaciones en las que están interviniendo. Y además, por supuesto, que pues se exponen a situaciones retadoras, ¿no? El mentor plantea situaciones y cuestiones que hacen que el mentir reflexione también. Pero vamos a ver cómo le va al mentor en este sentido, ¿no? ¿Qué papel juega y cómo es el beneficio o la ventaja que tiene? En primer lugar, es el reconocimiento. Para que una persona dentro de la organización pueda ser mentor, tiene que haberse dado a notar por algo. Finalmente, por su liderazgo, por su trabajo en equipo, por la negociación, por algunas competencias que son relevantes para la organización. El hecho de que la organización invite a alguien a ser un mentor es porque está reconociendo su experiencia, su trayectoria y el trabajo que ha venido haciendo en la organización, ¿no? Por supuesto que esto también mejora las habilidades. Nos ha tocado, en el caso de algunos mentores, que a pesar de ser a lo mejor directores, tener varios equipos de trabajo, les da un poco de temor estar frente a alguien diferente a su equipo. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienes que estar en contacto con otras áreas, con otras problemáticas que quizás no se viven contigo y además tú conoces a tu gente, tener a alguien enfrente a quien acompañar en este proceso también es un reto para los mentores, ¿no? Entonces, también ese fortalecimiento de habilidades lo ven ellos. Además de que, bueno, pues hay una satisfacción al contribuir al desarrollo del otro, ¿no? Siempre es muy gratificante que la persona con la que estuviste trabajando un par de meses, quizás hasta un año, es alguien que está sobresaliendo en la compañía o alguien que ha logrado vencer o mejorar esas áreas que tenía al inicio de los programas, ¿no? Y además, por supuesto, pues el compromiso con la organización, porque el mentor no solamente habla de su experiencia, sino también ayuda a permear la cultura de la organización. Entonces, vamos a ver ahora para la organización cómo debe o cómo impacta para ellos, ¿no? Ya vimos en cada uno de los roles, pero por supuesto que impacta en la implicación y el compromiso de la gente. Porque el hecho de que alguien te invite a ti a participar en un programa que es tan de uno a uno, tan individual, es porque algo están viendo en ti. Entonces, ese compromiso que se genera en las personas impacta en la organización sí o sí. Más adelante les platicaremos algunas experiencias, pero muchos de ellos vuelven a ser mentores, por ejemplo. Muchos mentís se convierten en mentores más adelante y es algo con lo que están, digamos, que agradecidos incluso con este tipo de programas, ¿no? También mejoran los sistemas de comunicación interna, que eso es muy valioso. Ayuda en el desarrollo de los colaboradores que tienen cierto potencial. Además, ayuda, pues, a preparar proactivamente a los profesionales a asumir responsabilidades mayores. Si bien no necesariamente un programa de mentoring significa que las personas que participen van a ocupar un puesto, diferente en la organización, sí puede ser un resultado colateral. Entonces, eso es muy importante. Están ahí, son, talento potencial que está preparado para retos de ese tipo. Y además que, bueno, pues por supuesto que prepara a un talento que puede ocupar ese tipo de puestos, ¿no? Con retos mucho mayores o responsabilidades como directivas. Bien, Gracias, nos Agnes. gustaría, gracias Sonia, nos gustaría conocer un poco la experiencia que tenemos esta tarde, o esta mañana, perdón, ahí en Latinoamérica. La experiencia que tenemos aquí entre todos los que estamos, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que accedan o bien a través de ese código QR, o le voy a pedir a Leti que nos apoye poniendo en el chat ese enlace a una web, o también pueden ingresar directamente en menti.com e introducir ese código que aparece en pantalla, ¿no? Entonces, únicamente es una pregunta sencilla. ¿Hay algún programa de mentoring en su organización? Tres posibles respuestas: sí, no o tenemos en mente ponerlo en los próximos meses, ¿no?
Entonces, por favor, accedan ahí, respondan a esa simple pregunta y compartiremos los resultados para ver un poco realmente si ese 89% que hablábamos de empresas que tienen un programa de mentoring, si se cumple, cuál es el porcentaje que tenemos hoy aquí representado. Vamos recibiendo ya algunas respuestas. Vamos a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo tenga la oportunidad de responder. Bueno, les voy a compartir los resultados que vamos obteniendo. Déjenme que les presente. Pues parece que sí, tenemos un 41% de los que estamos hoy aquí que sí allí tenemos implantado algún programa de mentoring. Hay un 31% que todavía no. Y hay un 29%, una cifra que me parece importante e interesante, que sí tienen previsto implantarlo en los próximos meses. Así que, bueno, hoy tenemos poquito tiempo aquí. La verdad es que una hora se puede hablar muchísimo. Uy, perdón, no sé qué ocurrió con la pantalla. Se puede hablar muchísimo de mentoring, una hora no da para tanto, pero yo espero que por lo menos se puedan llevar alguna idea, algo que les sirva, pues quizá a algunos para mejorar sus programas, a otros para animarse a implantar el mentoring y a los que ya lo tienen previsto, pues ojalá que podamos darles alguna idea que les sirva a la hora de hacer ese proceso de implantación. Bien, pues vamos a seguir, si les parece, porque estamos hablando de mentoring en general, eh, pero pensamos siempre en las formas de mentoring más tradicional, ¿no? El mentoring hoy en día tiene muchas variedades distintas, ¿no? Cada vez hay nuevas modalidades de mentoring que en definitiva responden a necesidades concretas de cada empresa y de cada colectivo, ¿no? La pregunta del millón sería esta, ¿no? Eh, si el mentoring es la solución, ¿cuál era el problema? ¿Por qué un programa de mentoring, ¿no? Eh, porque el mentoring nos puede ayudar, por ejemplo, como decíamos, a acelerar la curva de aprendizaje, a alinear culturalmente y organizativamente a las personas de la organización, a facilitar incluso planes de sucesión, ¿no? En todos estos casos seguramente estamos hablando de que está más dirigido, por ejemplo, a jóvenes de alto potencial, a personas que ya tenemos identificadas como posibles sucesores, ¿no?, dentro de esos planes de sucesión. Y ahí sí que estaríamos hablando de un mentoring más tradicional, ¿no? Del mentoring que llamamos mentoring de desarrollo. Pero también podemos utilizar el mentoring, por ejemplo, y de hecho lo hemos hecho en algunos casos para reducir esa brecha de género que se produce en algunas ocasiones, sobre todo en posiciones directivas, ¿no? Y ese es un mentoring que va más dirigido a mujeres con potencial directivo. Es lo que llamamos el mentoring de género o mentoring femenino. También podemos utilizar el mentoring para eh, aprovechar las nuevas herramientas digitales, ¿no? El aprovechar, por ejemplo, el uso de redes sociales en algunas compañías, la introducción de nuevas formas de trabajo, ¿no? Todo el tema relacionado con la digitalización y la tecnología, ¿no? En este caso, muchas veces nos dirigimos a directivos,
a personas de gran valor en la empresa, personas que tienen mucha experiencia, pero que a veces necesitan un poco de apoyo en esos procesos de digitalización. Y aquí es donde entramos a hablar del mentoring inverso. Y finalmente también a veces buscamos garantizar un buen proceso de onboarding en la organización, ¿no? Ayudar a las nuevas incorporaciones a que se integren lo antes posible en las formas de trabajar, en la cultura, en la manera de hacer, ¿no? Y ahí pues nos dirigimos a esas nuevas incorporaciones y hablamos a veces del buddy mentor, perdón, del buddy mentoring, de programas de buddy o peer-to-peer, ¿no? En definitiva, nosotros insistimos siempre que es importante que en cualquier programa de mentoring tengamos claros cuáles son los objetivos, que tengamos claro cuáles son los KPIs, que nos fijemos unos objetivos que nos permitan evaluar cómo están funcionando esos programas de mentoring, ¿no? Volveremos ahí un poquito más adelante, ¿no? Pero sí, esto quería introducir un poco la idea de esas distintas modalidades de mentoring, ¿no? Nos hemos centrado aquí en esas 5. La verdad es que puede haber muchas otras, ¿no? Hay quien habla, por ejemplo, del mentoring situacional, ¿no? Aplicado en un momento concreto, en una situación concreta. También se habla a veces del mentoring express, ¿no? Algo muy rápido y puntual, una intervención concreta. Se habla de mentoring grupal cuando un mismo mentor pues realiza esas sesiones de mentoring no uno a uno, sino con un grupo de personas que tienen un objetivo común, que persiguen algo compartido. Y también se habla del cross-mentoring, ¿no? De el mentoring entre distintas empresas, ¿no? El cruce, por decirlo así, de mentees y la experiencia de vivir por un tiempo o por unos momentos concretos en una empresa distinta a la nuestra, ¿no? Con un mentor distinto a las personas que tenemos en nuestra organización. Al final, el nombre que le demos pues es un poco lo de menos, ¿no? Aunque a veces es importante bautizar nuestro programa de mentoring, ¿no? Pensar en temas más relacionados con, digamos, con el marketing interno, con la comunicación. Es algo en lo que hoy no podremos profundizar, pero que también es un tema a tener en cuenta. Decía yo que el nombre quizá no es tan importante, pero sí es importante identificar cuál es nuestro objetivo, qué es lo que perseguimos con un programa de mentoring y cómo podemos alcanzarlo, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a centrar en estos. Vamos a hablar, vamos a empezar hablando un poquito del mentoring de desarrollo y lo que sería el mentoring más tradicional, por decirlo así. Bueno, vamos a ver ahora un poco qué es mentoring y qué no es mentoring, ¿no? Decía Ángels, bueno, podemos ponerle el nombre que sea, pero tiene ciertas características, o más bien el nombre es lo de menos, pero vamos a ver qué sí es mentoring. Por ahí vamos a tener algunas ideas, seguramente quienes ya tienen un proceso implementado en su organización podrán agregar algunas otras. Lo primero, mentoring es guiar de manera profesional, guiar profesionalmente, ayudar a descubrir, pero también a conocer la organización. En empresas, sobre todo muy grandes, hay áreas que no saben lo que hacen otras tantas. Entonces, a veces estos programas ayudan a que puedas conocer la organización desde otros puntos, ¿no? Ayuda en los momentos difíciles, ¿por qué? Pues ofreciendo consejos. Normalmente los programas tienen una cierta duración, a veces entre 5 meses, un año, por ejemplo. Entonces los mentores, pues a veces tienen que escuchar esas problemáticas que en ese momento está viviendo su mentí y de alguna manera toca en ese momento aconsejar, ¿no? Ayudar a abrir puertas dentro de la organización también es importante, saber u orientar al mentí en cómo moverse en la organización y, por supuesto, pues, compartir las experiencias. Creo que eso es lo más enriquecedor en un programa de mentoring. ¿Pero qué no es mentoring? Entonces, vamos a ver la otra parte.
Mentoring no es actuar como un jefe. ¿Para qué? El mentí ya tiene seguramente un jefe, entonces no necesita otro jefe. Necesita una orientación y una guía, ya decíamos, de manera profesional. Tampoco es actuar como un amigo, porque lo que necesita en ese momento son consejos muy puntuales que le ayuden a crecer, a desarrollarse, ¿no? No es un representante del mentí, no es irlo promoviendo en cada junta, en cada oportunidad que exista, tampoco es su representante. Le va a ayudar a abrir esas puertas o a que pueda comunicarse mejor y a moverse dentro de la organización, pero no lo va a representar. Y por otro lado, pues tampoco es un psicoterapeuta, un entrenador, un coach. Muy probablemente por el tipo de relación que se puede dar entre el mentor y mentí, puede ser que lleguen con problemáticas personales que quizás estén afectando incluso laboralmente, pero aún así el papel del mentor tiene que ser muy claro. No es un psicoterapeuta, las sesiones son justamente para ayudar a trabajar en su desarrollo de una manera profesional y por supuesto va a impactar en su vida personal. Pero básicamente estos son los puntos que tenemos que dejar claro que sí y que no es mentoring. Siguiendo un poco con las distintas modalidades de mentoring, eh, volvemos un poco a los datos, ¿no? Perdón, querías explicar, Sonia, un caso en el que hemos trabajado realmente en un programa de mentoring, ¿verdad? Sí, yo creo que vale la pena, a lo mejor ahí, Ángels, hablarles un poquito de algunas cosas que ya se han estado haciendo, que ya hemos vivido con nuestros clientes. Y bueno, en este caso, esta es una empresa mexicana, ¿no? Opera centros comerciales, tiendas departamentales, restaurantes. Y bueno, lo que ellos querían era implementar una estrategia de este tipo. Tenían un poco de temor, y lo voy a decir aquí, porque es una empresa grande, son muchas personas y los programas de mentoring sabemos que de pronto pues son uno a uno. Entonces tenían un poco de temor, pero se arriesgaron porque confiaban y creían precisamente en los propósitos de este tipo de estrategias. Y entonces hicieron una prueba piloto. Iniciamos con 18 parejas, 17, 18 parejas, muy identificadas con cierto perfil, tanto mentores como mentís, que se fue desarrollando a lo largo de todo el proyecto. Se hizo un proceso de facilitación, em, entregamos las herramientas necesarias. Más adelante veremos cómo hacemos este proceso, pero bueno, en general ellos iniciaron con 18 parejas, que fue la primera generación. Hoy están en la cuarta generación y ya hay alrededor de 65 parejas, ¿no? Entonces, el número fue aumentando, la gente empezó a ver resultados y empezaron a levantar la mano para participar en este tipo de proyectos. Entonces, bueno, este caso es interesante porque justo si nosotros entendemos cuál es el propósito y qué sí es y qué no es mentoring, pueden llegar a resultados importantes, ¿no? Gracias, Ángels. No, gracias a ti, Sonia. Decía yo que vamos a ir con unos pocos datos. Por ejemplo, en la fuerza laboral actualmente, en términos generales, la fuerza laboral, el 50% son mujeres, ¿no? Eh, el número de mujeres con formación superior es mayor que el de los hombres. Aproximadamente un 60% de las mujeres, o sea, un 60% de los graduados de los universitarios son mujeres, ¿no? Estos datos son datos que no son puntuales, ¿no? Son datos que en líneas generales vienen dándose en proporciones muy similares desde hace ya algunos años. En cambio, si vemos cómo es la incorporación de la mujer en puestos de dirección, en puestos ejecutivos, la proporción cae de manera importante. Solo un 27% de las mujeres alcanza puestos de dirección en las empresas, en el caso de España, ¿no? En el caso a nivel internacional todavía ese porcentaje es todavía menor. De ahí que muchas empresas se están ya planteando objetivos, estrategias relacionadas con la presencia de la mujer en posiciones ejecutivas o en posiciones de dirección, por lo que aporta
de diversidad, de enriquecimiento, ¿no? Entonces se están desarrollando estrategias para conseguir esa paridad o por lo menos esa aproximación, ¿no? Y una de esas estrategias es justamente el mentoring de género, ¿no? O el mentoring femenino que responde a esos retos, ¿no? Responde al reto de incrementar la presencia de las mujeres en niveles directivos, de reducir esa diferencia, ¿no? Esa brecha de género en colectivos considerados como colectivos de talento o colectivos de alto potencial. En facilitar el networking, ¿no? Al final se trata de aportar cada uno lo positivo de esa diversidad, ¿no? Estamos hablando aquí de mujeres, pero podríamos hablar de otros muchos colectivos, ¿no? Colectivos relacionados, por ejemplo, incluso con la raza, ¿no? O con la raíz de cada uno, o incluso empieza a haber ya en algunos países y empresas programas orientados a potenciar la presencia de personas con diversidad de orientación sexual, por decirlo así, ¿no? En definitiva, se trata de fomentar la diversidad, ¿no? Que al final nos enriquece en todos los proyectos. Y provocar ese cambio cultural, ¿no? Que hace que pues, se abran oportunidades para todos aquellos que tengan talento, ¿no? Que tengan competencias, que tengan capacidad y potencial para alcanzar esos puestos. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en temas de mentoring de género, pues con una compañía de seguros española, con muchos años de historia. En este caso, iniciamos con ellos con un programa de mentoring de desarrollo más tradicional y con el paso del tiempo, pues hemos ido ampliando distintos programas como el de mentoring femenino porque además pues ellos tienen un área específica dentro de recursos humanos que habla de la diversidad, cuyo principal objetivo es la diversidad, y dentro de sus objetivos estratégicos tienen ratios de presencia de la mujer en posiciones de dirección, ¿no? En este caso incluso fijamos objetivos y fijamos KPIs muy concretos y muy claros y al final obtuvimos pues esos resultados que vemos ahí, ¿no? Al final se redujo la rotación de ese pool de talento que estaba en los programas de mentoring. Se consiguió un 4% de rotación, que es un porcentaje muy, muy bajo. Los mentees, los que pasaron por programas de mentoring, el 80% de ellos entraron en programas y en planes de sucesión. Y los sucesores internos de posiciones de gerencia, de todos esos sucesores, el 60% eran personas que provenían de un programa de mentoring. Así que este fue un proyecto porque realmente se pudo comprobar los resultados de los programas de mentoring, en ese caso concreto, ¿no? También aplicamos esos programas dirigidos a mujeres en una compañía, en este caso una compañía farmacéutica de nivel internacional. También aquí tuvimos varios programas de mentoring. Lo cierto es que yo no conozco, personalmente no conozco ninguna empresa que haya iniciado con un programa de mentoring femenino, eso es cierto, o una empresa que tenga únicamente programas de mentoring dirigidos a las mujeres, pero sí es cierto que una vez que se tiene una primera experiencia, ya son bastantes las empresas que tienen esos programas específicos para mujeres, ¿no? Otro tema que nos preocupa en las empresas es que estamos trabajando 5 generaciones distintas en las organizaciones. Personas con distintas características, con distintas actitudes, formas de ver la vida y formas de ver el trabajo distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos
para que todas esas generaciones se entiendan y para que puedan aprovechar unos y otros sus conocimientos, ¿no? Hemos tenido algunos clientes que nos han dicho, oye, es que mi problema es que tengo una importante brecha generacional y que los seniors me dicen que no entienden a las nuevas generaciones. Y lo mismo me dicen los que están incorporándose a la empresa, ¿no? No se entienden entre ellos. Otros clientes me han dicho, oye, mira, estamos haciendo un cambio de tecnología, nos está costando mucho que las personas con más experiencia, las personas que son valiosísimas para nuestra empresa, pero nos cuesta mucho que se adapten a las nuevas aplicaciones, a las nuevas herramientas, a esta nueva tecnología. En muchos casos se trata de procesos de digitalización de la compañía, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que todo el mundo se suba al carro de la digitalización, a no dejarnos a nadie por el camino? Estos son grandes retos a los que podemos responder justamente con el mentoring inverso. El mentoring inverso en el que lo que hacemos es justamente dar la vuelta, ¿no? Y en este caso son la gente joven los que actúan como mentores y las personas más seniors con mayor experiencia pasan a ser los mentees, ¿no? Y esto nos puede ayudar pues, en procesos de digitalización, nos puede ayudar a salvar esa brecha generacional, a mejorar el conocimiento de la sociedad actual. Pensemos que nuestros clientes, los clientes de nuestra empresa, son millennials, son clientes de la generación Z, son gente joven, ¿no? Y a veces los que están en la dirección de la empresa no tienen la posibilidad de estar tan cerca, ¿no? Estos programas de mentoring inverso ayudan también a tener esa visión de la gente joven y de las nuevas generaciones, de cómo son hoy nuestros clientes, de cómo son nuestros competidores, de cómo son nuestros proveedores, de cómo es la sociedad en la que vivimos y el mercado en el que trabajamos, ¿no? Unido a este, bueno, el mentoring inverso, por ejemplo, lo hemos trabajado en este caso en una compañía española de comercialización de energía, en el cual justamente el reto era ese, ¿no? La digitalización de la compañía y cómo ayudar a todos los colectivos en esa digitalización. Entonces, en este caso, se inició con un proyecto aquí en España, pero una vez se hizo ese primer piloto, fue algo que se lanzó a nivel internacional, incluso en este caso estuvimos trabajando con distintos idiomas, traduciendo todos los contenidos, todos los materiales y demás, y esto fue algo que la compañía ha lanzado a nivel internacional en todos los países en los que se encuentra. Una combinación de este mentoring tradicional y ese mentoring inverso del que hablamos es el mentoring recíproco, ¿no? O el reverse mentoring. Este es un programa algo más complejo, pero que resulta muy enriquecedor, ¿no? Porque en este caso, digamos que los dos protagonistas actúan a la vez como mentor y como mentee. Es un sistema bidireccional que beneficia a ambos, ¿no? En este caso no hay nadie que sienta que está dando mucho y recibiendo poco, quizá, sino que ambos se benefician de ese programa de mentoring recíproco, ¿no? Se duplica además el potencial de aprendizaje, ¿no? Con un mismo número de participantes, mentor y mentee, no solo hay uno que aprende y se desarrolla, sino que en este caso son ambos, ¿no? Por tanto, es una estructura de una relación mutuamente beneficiosa, ¿no? Donde se van turnando un poco, ¿no? En cada caso, al final el proceso concreto y cómo se aplica, pues se trabaja de manera específica en cada compañía, pues en función de las circunstancias, ¿no? Pero al final se van
turnando de alguna manera. En momentos concretos uno actúa como mentor y en otros momentos actúa como mentee, ¿no? Esa es un poco la idea de ese mentoring recíproco. Y finalmente el buddy mentoring o el peer-to-peer, ¿no? Como decíamos, la retención o como a mí me gusta más llamarlo, la fidelización de los nuevos empleados, pues es una importante preocupación, ¿no?, que tenemos actualmente en las empresas. Eh, a veces no nos acordamos cuando nosotros éramos nuevos empleados y no conoces a las personas, hay todo un argot dentro de la empresa que no dominas, no conoces la cultura, no conoces la política empresarial, no sabes lo que es normal en esa organización, ¿no? Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Todo eso hace que un nuevo empleado se sienta a veces como forastero, ¿no? Al menos por un tiempo. Entonces, en un programa de este tipo es una excelente manera de acelerar, ¿no?, la integración de esos nuevos empleados, ayudarles a lidiar con esos problemas que se encuentran al inicio, ¿no? Se trata de juntar a esos nuevos colaboradores con un amigo, ¿no? Con alguien que ha estado en la organización durante más tiempo y que le ayuda en esa integración y en esa, digamos que, orientación cultural, ¿no? A diferencia de lo que pueda ser el mentoring tradicional en este caso, el único objetivo es eh, pues facilitar el acceso a un punto de información cercano, ¿no?, para manejar el día a día. En este caso, no se trata de trabajar tanto en el desarrollo de la persona, sino más bien en ayudarle en ese proceso, en que tenga un punto de referencia, ¿no? El que yo sepa que sé a quién acudir cuando soy nuevo en la empresa y cuando tengo esas cosas cotidianas del día a día que no sé muy bien cómo funcionan, ¿no? Entonces, pues este tipo de mentoring tiene esos retos, ¿no? Ayuda también a reducir la rotación, porque al final es algo que se conoce en el mercado, ¿no? Ese employer branding, también programas de este tipo contribuyen a mejorar el employer branding y a que el mercado conozca, ¿no?, Eh, cómo se trabaja en nuestra empresa y cómo, sobre todo, damos la bienvenida a esos nuevos colaboradores, ¿no? Bueno, otro proyecto en el que trabajamos también, por ejemplo, en este caso fue una multinacional de infraestructuras y de servicios. En este caso no era tanto personas de nueva incorporación, pero sí personas eh, que iban a tener un movimiento dentro de la compañía, ¿no? Personas que la compañía estaba en un proceso de internacionalización muy fuerte, necesitaba personas que estuvieran dispuestas a desplazarse a otros países y ahí decidieron ponerle, en este caso le llamaron un tutor, es un proceso muy similar, ¿no?, a cada uno de estos, de este colectivo identificado, ¿no? Entonces estuvimos desarrollando toda una serie de herramientas de apoyo, definiendo cómo iba a ser ese proceso de mentoría, en este caso, para acompañar a esas personas. Estuvimos haciendo todo un proceso de certificación de los que iban a ser los mentores o los tutores y finalmente pues llegamos a tener 120 tutores certificados que estuvieron dando ese apoyo a las distintas generaciones o ediciones de ese programa. Bien, les voy a pedir otra vez su participación. En este caso, me gustaría saber, con lo que hemos visto, ¿hasta qué punto creen que sería aplicable en su empresa un programa de mentoring de desarrollo, un mentoring de género, un mentoring de recíproco, inverso? Otra vez, por favor, les pido que a través del QR o el enlace que nos va
a poner Leti en el chat, puedan entrar en esa web y simplemente pues dar respuesta a esa pregunta. Aprovecho mientras van respondiendo para dar respuesta a una de las preguntas que nos han planteado. Nos dice Marta, ¿cuánto tiempo les llevó implementar el programa con el cliente que platican? Bueno, como hemos ido viendo, hay distintos clientes con los que hemos trabajado. ¿Cuánto tiempo nos lleva implementar el programa? Eh, pues realmente, inicialmente es un trabajo, digamos que codo a codo con recursos humanos para definir cómo va a funcionar todo. Eso va a depender mucho de nuestro cliente y digamos que también del alcance que tenga el programa. No es lo mismo cuando en una empresa a lo mejor mediana te dicen, no, yo quiero iniciar con, pues vamos a suponer, 20 parejas de mentor-mentee, ¿no? Cuando en una compañía te dicen, no, es que yo quiero alcanzar, tengo un colectivo de 100 personas con en un programa de mentoring, ¿no? Entonces, varía un poco, pero yo te diría que entre un mes y 3 meses podemos estar listos como para lanzar el programa. Y luego a partir de ahí, generalmente a nosotros nos gusta en la primera experiencia, por decirlo así, acompañar. Nuestra manera de trabajar es que queremos que nuestro cliente, que en este caso recursos humanos, sea digamos que autosuficiente con sus programas de mentoring. Entonces, nosotros estamos acompañando en una primera experiencia y dejamos todo el material, todo el know-how, por decirlo así, ¿no? Entonces, la duración del programa en sí normalmente suele ir entre 6 meses y un año, lo que dura la relación del mentor con el mentí, ¿vale? Por tanto, yo diría que entre 2, 3 meses para preparar el programa, preparar todos los materiales, formar. Nos hablará luego Sonia un poco del proceso. Igual ahí profundizamos un poquito más y entramos más en cuál es la duración de esos programas, ¿no? Igual me estoy adelantando un poquito. Bien, vamos a ver entonces cuán aplicable consideran que es un programa, estos tipos de programa en su organización. Pues estamos viendo por ahí que el mentoring tradicional parece ser que muy aplicable en la mayoría, en la mayoría de las empresas, por lo menos las que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos hasta un 8,6 del 1 al 10. Consideran que el mentoring tradicional sería muy aplicable en este caso. El mentoring de género algo menos aplicable, todavía menos el mentoring inverso. Sí me llama un poco la atención que el mentoring recíproco se considere más aplicable que el inverso, porque suele ser un poquito más complejo. Y el buddy mentoring, realmente el buddy mentoring que a veces lo tenemos de manera muy informal, ¿no? A veces sin que realmente sea un proceso tan pautado, tan establecido, que en muchas ocasiones pues tenemos a una persona cercana a la nueva incorporación que le está ayudando en todo ese proceso. Así que, bueno, interesante también ver que muchas de estos tipos de mentoring, en mayor o menor medida, sí pueden ser aplicables en nuestras compañías, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando.
Y nos va a hablar ya un poquito, Sonia va a entrar en lo que comentábamos ahora mismo, ¿no? Un poquito cuál es el proceso, cuál es nuestra experiencia, cómo lo hemos trabajado nosotros. Adelante, Sonia, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues vamos a platicarles un poco cómo lo vemos, cómo lo hemos aplicado nosotros en estas experiencias que les hemos comentado. Y nosotros tenemos tres bloques importantes. Uno, que es la parte del proceso, son 4 etapas. Y esas etapas, las dos primeras, diría yo, que son como el previo a cuando ya es el proceso de mentoring, es decir, cuando ya están mentor y mentí trabajando. El primero es pues el análisis y el diseño. En esta parte lo que hacemos es arrastrar el lápiz con recursos humanos y plantear desde los objetivos, los indicadores, cuáles son los perfiles que necesitas para poder elegir a mentores y mentís. Ayudamos en todo ese proceso, ¿no? Algunas recomendaciones de cómo hacerlo. La verdad es que casi siempre cuando llegamos a una empresa ya tienen idea de lo que quieren lograr. Entonces, eso facilita mucho el acompañamiento porque ya sabemos cuál es el resultado que quieres. Ahora vámonos hacia atrás y empecemos a definir todo lo que necesitas, cuáles van a ser las reglas de operación, cuánto tiempo va a durar, cuántas sesiones van a ser. Entonces, eso se va viendo en la etapa 1. Esa etapa, y lo que decía Ángels, más o menos es como en un mes, mes y medio, porque la verdad son etapas muy importantes porque ahí es donde se sientan las bases. O sea, es decir, ahí es donde estás definiendo cómo va a ser el programa para poder pasar a la siguiente fase, que es la comunicación. En estas dos fases es importante incluso ponerle nombre y apellido. Hay empresas que le ponen nombre, un eslogan, se hacen logotipos especiales para esos programas. ¿Por qué? Porque viene una segunda etapa que es la comunicación. Esta parte, sobre todo aquellas empresas que tienen diferentes programas, que el programa de mentoring no pase desapercibido, que no sea visto como un programa más de recursos humanos, no, sino que sea un programa que tenga la suficiente fuerza e impacto para para que ellos puedan acceder a ellos y puedan tener de verdad un resultado importante. En esa fase también viene la etapa de formación. ¿Por qué decía Ángels que el tiempo varía? Nos ha tocado empresas donde ya tienen un pool de mentores, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Estas personas ya se han capacitado, ya saben cuál es el rol, pero hoy vamos a aplicar un tipo de mentoring diferente y es donde queremos que nos acompañen. Pero si partimos de cero, la formación y la habilitación tanto de mentores como mentis es muy importante en estas fases. Ahí, en estos dos aspectos, y corrígeme Ángel si no, es donde está realmente como la llave para que el programa sea un éxito. Por supuesto que en el camino va a haber ajustes y demás, pero cuando tú tienes desde el principio bien plantado hacia dónde vas, es muy probable que el programa sea exitoso. Entonces yo diría que en estos dos puntos nos llevamos entre 1 a 3 meses, sobre todo por el número de parejas que son, si son, por ejemplo, formaciones virtuales o si son sesiones presenciales, también eso es importante destacar, pero yo diría que la básica es la del arrastrar el lápiz, ¿no? Sentarnos con el cliente, con recursos humanos sobre todo, después vender la idea a las direcciones, porque finalmente ellos son los que van a determinar las personas que van a participar en conjunto con recursos humanos y pues bueno, tienen que estar involucrados prácticamente toda la organización, independientemente de que juegues un rol dentro del proceso. Después ya viene la puesta en marcha. ¿Cómo la puesta en marcha? Bueno, pues es cuando ya la empresa decidió cuántos meses va a ser, cuántas parejas van a estar, se hace la presentación oficial de las parejas, que ese es uno de los momentos más emocionantes, eh, porque la gente va con la expectativa, se capacita, pero no sabe quién es su mentor ni quién es su mentí. Entonces, es un momento muy interesante y que recuerdan mucho el momento en que te presentan a la persona con la que vas a estar trabajando. Ahí les hablamos, obviamente, empiezan las sesiones y tiene que haber un seguimiento. ¿Por qué? Porque cada mentí va a requerir diferentes cosas, cada mentor tiene un estilo diferente. Entonces, sin que tú seas
invasivo ni marques las pautas específicas de lo que tiene que hacer cada uno, sí debe haber una línea de trabajo para que los mentores se sientan con la comodidad de poder trabajar con sus mentees, independientemente de que trabajen diferentes cosas, que sepas qué vas a estar haciendo en la sesión 1 y qué vas a hacer en la 2 y en la 3 y en las sesiones que se hayan definido. Entonces, hay un acompañamiento constante, pero ya estamos tras bambalinas, ya no estamos arrastrando el lápiz con el cliente, aquí ya estamos atrás haciendo algunas sesiones ahora mucho con quienes coordinan los programas. Normalmente los programas de mentoring tienen un coordinador en particular, aunque es el área de recursos humanos quien pues comúnmente lanza este tipo de programas, siempre hay un coordinador que es quien con el que tenemos el contacto directo y con ellos vamos viendo los avances. Acostumbramos tener una sesión intermedia con mentores en donde les decimos cómo van, cómo se sienten, qué ha pasado en estos meses, para que haya un momento importante de poder hacer ajustes. Si en esa sesión nos damos cuenta que la gente está teniendo algunos problemas, de repente que no me he podido comunicar muy bien con mi mentee, no he podido tener las sesiones, algo está pasando, en esa sesión nos podemos dar cuenta de lo que pasa y podemos hacer algo, ¿no? Todavía tenemos unos sesiones o unos meses adicionales para poder hacer los reajustes, ¿no? Entonces, esa sesión es importante, damos el seguimiento. El área de recursos humanos está en constante comunicación para saber si se llevan a cabo las sesiones. Hay quienes, por ejemplo, lo sistematizan, quienes tienen algunos programas que ya utilizan en la organización. Aquí la idea, y desde el análisis lo revisamos, ¿qué ya tienes? ¿Qué podemos poner? Hay quienes tienen plataformas donde hay recursos, entonces ahí podemos poner recursos para los mentores, lecturas, algunas guías que puedan ayudar en el proceso. Entonces, ahí vamos viendo, el coordinador hace el seguimiento, vamos compartiendo cómo van los resultados y si hay que ajustar en algo o con alguna pareja en particular, lo hacemos. La idea es que se cumpla el ciclo y tengan el resultado que se plantearon al inicio. Aquí hay dos indicadores. Uno es el indicador del programa, ¿no? Que es, bueno, cuántas parejas, en cuánto tiempo, cuántas sesiones, etcétera. Y otros son los resultados que te planteas cuando sabes que es el mentee el que va. Es decir, cada uno de los mentees tiene ciertos objetivos y eso es otra manera de medirlo. Eso ya viene posterior. En algunos casos, las evaluaciones 360 son un indicador del antes y el después. Por eso lo vamos definiendo con el cliente desde la etapa 1. Entonces, llegamos con todos los elementos para poder decir al final si el programa funcionó y de qué manera, ¿no? ¿Cómo acompañamos este proceso? Bueno, nosotros tenemos ciertas herramientas que les llamamos, es el kit del mentor, el kit del mentee, pero además tenemos unas para el coordinador. A veces el coordinador siente la presión de que muchas de las cosas están en sus manos. Entonces también apoyarlos con, oye, ¿cómo vas a hacer el seguimiento? ¿Qué preguntas hay que hacer? ¿Cada cuándo lo tienes que hacer? Entonces, esto es el acompañamiento del que hablaba Ángeles. Una cosa es el proceso y otra que estamos alrededor de todo ese proceso, algunas veces más metiendo la mano, otras veces hacia atrás, pero estamos trabajando con ellos. Y estos kits se adaptan. Nosotros ponemos la propuesta de lo que podemos trabajar, pero las adaptamos a lo que cada empresa a veces ya tiene o lo que les gustaría que hubiera. Y por otro lado viene la habilitación. Nosotros hacemos formación para el mentor y para el mentee, donde igual entregamos todo el material que va muy de la mano con las herramientas. Normalmente en la formación les ayudamos a entender cómo utilizar esas herramientas y para qué, ¿no? Damos ejemplos, hacemos sesiones de trabajo, role-playing, para que la gente pueda sentirse cómoda al momento de que va a iniciar. Aquí yo quisiera decir que el mentí es el que va feliz, ¿no? Como en espera de lo que viene. El mentor tiene una presión diferente porque es quien va guiando las sesiones, ¿no? Es quien va marcando las pautas. Entonces, el tipo de formación varía un poco. Pero bueno, básicamente son los tres elementos que nosotros trabajamos cuando acompañamos a las empresas, independientemente del tipo de mentoring que vayan a implementar en la organización. ¿Mm? No sé si haya por ahí alguna otra pregunta o algo, Ángeles, que tenga relación con lo que vimos
para... Gracias, Sonia. Llegamos al último minuto que teníamos previsto para hoy y yo no quisiera acabar sin dar respuesta a alguna de las preguntas que hemos recibido a través del chat. Mientras le pido a Leti que por favor os vamos a lanzar una pequeñísima encuesta para saber vuestra opinión sobre este webinar de hoy, mientras que yo voy o con Sonia vamos viendo un poco las preguntas que tenemos en el chat, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo lo contestamos? Dice, en mentoring de género, ¿cómo decides quién puede ser un buen mentor y qué perfil y preparación debería tener? Lo mismo en mentoring de género que en cualquier otro mentoring, es importante la elección del mentor, la elección de las personas que van a ser mentores. Yo creo que un primer requisito imprescindible es que quieran y puedan serlo. Es decir, que quieran serlo, que además tengan la disponibilidad y tengan el tiempo y las ganas de dedicarle ese tiempo, ¿no? Generalmente los mentores son personas de una posición jerárquica superior a la del mentí, son personas que suelen estar bastante ocupadas, entonces sí necesitamos su voluntad de dedicarle un tiempo a este programa y acompañar a los mentís. Y a partir de ahí, pues los conocimientos o el perfil que pueda tener va a depender mucho de los objetivos del programa de mentoring. No es lo mismo pues, desarrollar en competencias a un mentí o no es lo mismo querer, que diré yo, integrar mejor a los jóvenes en la cultura de la organización o va a depender de qué es lo que persigamos, vamos a buscar al mentor que pueda realmente, que tenga la capacidad de aportar ahí, ¿no? Y luego también, una vez que ya tenemos a esos mentores, pues a veces sí que es interesante que se vea un poco la compatibilidad, ¿no? Entre mentor y mentí, si es posible. Cuando estamos hablando de organizaciones más o menos o de proyectos de mentoring, digamos que acotados, ¿no? Eso es posible. Si estamos hablando de muchas decenas de mentores y mentís, pues eso será un poco más complicado. En cualquier caso, siempre recomendamos esa formación que decía Sonia de los mentores para que sepan, ¿no? En qué consiste el mentoring, en qué consiste el mentoring en esta empresa en concreto y cuál es, qué se lo pide como mentor, cuál es su rol, ¿no? Eso es un poco en general hablando de mentores. A ver, tenemos muchas preguntas. Yo lo primero que quiero decirles es que por favor, si no podemos responder a todas, por supuesto que tanto Sonia como yo estamos a su disposición para conectar en cualquier momento personalmente y seguir platicando sobre este tema. Dice, en la slide se presenta un programa de mentoring digital. ¿Cuál es ese? El mentoring digital justamente es lo que hemos llamado también mentoring inverso, ¿no? Un mentoring inverso en el que el objetivo principal es el tema de la digitalización y como tal ponemos a los jóvenes que se mueven mejor en ese entorno como mentores de los seniors. ¿Qué seguimiento consideran que se debe seguir y cuáles son los criterios que determinan el éxito de un programa de mentoring? Yo creo que Sonia lo comentó un poco. Importante tener una persona de recursos humanos que ejerce como coordinador, que realiza un seguimiento a lo largo de todo el programa, personalmente con cada uno de los mentores para asegurar que todo funciona bien y, por qué no, puntualmente con algún encuentro entre mentores donde compartir dificultades, mejores prácticas, qué nos está ocurriendo y cómo está funcionando, ¿no? Evidentemente, el criterio para determinar el éxito del programa va muy ligado a los objetivos que nos hemos planteado. De ahí la importancia de establecer esos objetivos desde el principio.
Dice, ¿qué criterios han identificado en términos de tiempos para que un programa de mentoring sea exitoso? He trabajado en una organización que tenemos una metodología, pero los procesos sentimos que duran mucho tiempo y no estamos seguros de la transformación que esperamos. Sonia, ¿qué opinas tú sobre los tiempos? Perdón, Ángel, no podía, no podía quitar mi micrófono. Sobre los tiempos. Los tiempos para que un programa de Sí, mentoring sea exitoso. híjole, es que, bueno, es que son dos tiempos diferentes, ¿no? El tiempo de la planeación, que ya lo dijimos, o el tiempo en que va a llevarse a cabo el programa. Hemos visto programas exitosos que son de un año, pero también hemos visto programas exitosos de 6 meses, donde por supuesto el número de sesiones incrementan, por ejemplo, en cada mes. Normalmente nosotros sugerimos que tengan una cantidad de sesiones con un objetivo particular para que podamos llevar a cabo el programa de mentoring y poderlo medir. Entonces, si esto lo podemos hacer en un año, puede ser, y se vale tener a lo mejor una sesión cada mes, pero también pueden ser programas más cortos con sesiones a lo mejor menos espaciadas, ¿no? Entonces yo diría a lo mejor ya en la implementación, entre 6 meses, un año, creo que es buen tiempo, más el tiempo que es la planeación, ¿no? Que ya habíamos dicho que más o menos son unos 3 meses entre la etapa 1 y 2, ¿no? Sí. Yo le diría a Alexis, en este caso, que cuando dices que sentimos que los procesos duran mucho tiempo, ¿no? Yo diría, ¿sentimos quién? Desde recursos humanos, porque entonces sugeriría, yo creo que este es un tema que se podría tratar perfectamente con los implicados. ¿Qué opinan los mentores? ¿Opinan que dura demasiado tiempo? ¿Qué opinan los mentees? ¿No? Porque al final los programas de mentoring no tienen por qué ser algo estático, tienen que ir adaptándose una edición tras otra, se pueden ir mejorando y al final ese contacto frecuente con quien está involucrado en el programa nos puede ayudar a ver qué está funcionando bien y qué no está funcionando tan bien. Eh, Nelly nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿recomiendan que nosotros desde recursos humanos asignemos el mentor que tendrá cada mentí o que el mentí escoja a su mentor? Bueno, yo en nuestra experiencia tengo una respuesta clarísima. No tendría ninguna duda. El mentí no puede escoger al mentor. El mentí no puede escoger al mentor porque se producirían situaciones como que, pues al final el mentí escoge a la persona pues con la que se lleva mejor o con la que piensa que va a tener mayor conexión. Uh, Escoge a la persona que a lo mejor le resulta más simpática. Esos no son los criterios. Los criterios tienen que ser aquellos que nos ayuden a alcanzar el objetivo que perseguimos. Aparte que se puede producir otra situación desagradable, que si nosotros tenemos un pool de mentores, al final resulte que solo el 20% han sido elegidos por los mentís y a los otros no los quiere nadie, ¿no? Dice, ¿es eso lo que queremos? Yo me he encontrado en una situación en que era al revés, en que hubo un mentor que dijo, oye, yo sí quiero ser mentor, pero yo quiero a esta persona como mentí, porque él estudió la misma carrera que yo, porque él ha estado haciendo el mismo trabajo que yo, y en definitiva lo que se leía entre líneas es porque yo quiero crear un clon mío. No es ese tampoco el objetivo de un programa de mentoring. Así que el emparejamiento, que es uno de los temas a los que hay que prestar mucha atención, hay que hacerlo desde recursos humanos. Hay que hacerlo desde recursos humanos con distintos criterios, trabajándolo. No es algo que yo creo que es crítico y hay que trabajarlo bien, pero no podemos dejar, desde mi punto de vista, que el mentí elija a su mentí.
Que déjame decir ¿Estás de ahí acuerdo, un Sonia? poquito. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí quiero decir que actualmente tenemos una empresa que está haciendo justo lo que menciona Nelly, que está poniendo la opción de que el mentí puede elegir y vamos a ver cómo sucede. Desde nuestra experiencia, no es lo recomendable, por las razones que dijo Ángel, pero sabemos que hay empresas que se están aventurando a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pero sí, de recomendación es que sea de recursos humanos. Bien. Una última pregunta ya por no alargarlo más. Dice, para los participantes recomiendan que ellos mismos se nominen o sean seleccionados por recursos humanos. Mira, un programa de mentoring es un programa costoso, ¿no? No nos engañemos, no se trata eh, de lo que nos cueste la consultoría de Human Performance, que eso va a ser lo de menos, seguro, sino que se trata de que ahí vamos a tener a personas que están dedicando horas y esas horas tienen un costo, ¿vale? Por tanto, no es algo que sea gratuito. Tampoco creo que es algo que se tenga que lanzar de manera abierta. No vayamos a morir de éxito. Yo me he encontrado con alguna empresa que ha tenido que limitar y decir, no, el número de parejas de mentoring que vamos a tener por año van a ser tantas, porque al final son programas que son muy atractivos, que sobre todo los mentís están haciendo cola para entrar en programas de mentoring. Entonces, a veces no tenemos tanto alcance. Es por eso que yo creo que no pueden ser los propios participantes quienes se nominen. Tenemos que definir unos criterios al principio. Y esos criterios son distintos para cada empresa, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, mira, no puede ser mentí una persona que lleve menos de un año en la empresa. O yo puedo decir, pues para ser mentí tiene que tener, pues qué sé yo, las dos últimas evaluaciones del desempeño en un buen nivel o tiene que tener un cumplimiento de objetivos tal. No sé, en cada caso pueden ser distintos, pero sí tiene que haber unos criterios y además unos criterios claros, unos criterios compartidos. No nos podemos arriesgar tampoco a que nos digan, no, es que recursos humanos elige a quien quiere para ser mentí. No, hay unos criterios y esos son los que tenemos que definir al principio de todo el programa de mentoring. Los mentores los podemos proponer, pero el primer paso es ir a hablar con el mentor, explicarle qué es lo que esperamos de él y preguntarle si quiere incorporarse al programa. Esos son los criterios básicos. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Teníamos por ahí una pregunta de cómo les vamos a hacer llegar la presentación de hoy. Se los haremos llegar por correo electrónico. Eh, y pues por mi parte nada más que agradecer mucho, disculpar esos minutitos que les hemos Sí. retenido, agradecer mucho su Gracias. participación en el día de hoy y por supuesto ponernos a su disposición, como digo, para pues cualquier duda que haya quedado, cualquier pregunta que haya quedado en el tintero. Les comparto por un momento la pantalla donde pueden ver los correos de contacto, tanto de Sonia como el mío, y por supuesto tienen también el de Leti, que les envió todas las convocatorias y que les va a enviar también la presentación de hoy. Muchas gracias, seguimos en contacto y esperamos verlos en un próximo webinar. Gracias.